Nada, dicho esto y habiéndote felicitado por el torneo, hoy estamos de presentación y presentamos tu pala. Qué pasada de spot. Estamos con la duda Increíble. de dónde se ha grabado eso. ¿Nos puedes iluminar? Bueno, justamente de lo que habla es del viaje, ¿no? Que hace la pala hasta llegar a mis manos y terminé encontrándome con ella en Abu Dhabi, donde hicimos la primera presentación y se dio a conocer la pala y batió ya récords desde antes de que Sí, pudiésemos presentarla aquí, así que increíble. la verdad que sí. Hablando de récords, vaya pista central tuvisteis el otro día. No Bueno, es cómo se vive. Eran 6.000 personas, decía, ¿no? 6.500 he leído, pero el ambiente era una locura. La verdad que hemos disfrutado mucho, como hemos dicho, ha sido una fiesta para el pádel y ha sido increíble lo que hemos vivido esta semana en Roma. Yo, con tu permiso, te voy a preguntar solo por dos momentos. Uno de ellos es en el segundo set, inicio del segundo set, que yo te veo que empiezas a retomar un poco tu confianza, o al menos así lo vi desde fuera. ¿Cómo consigues volver a sacar tu mejor versión cuando venís de haber perdido el primer set y bueno, en un inicio quizá un poquito más errático? ¿Cómo consigues sacar ahí tu mejor versión a nivel mental? Bueno, yo creo que el tenernos fe en lo que hacemos Juanito y yo y cómo tanto él y Mariano me apoyaron y me daban confianza, creo que fueron claves, ¿no? Yo creo que no estaba haciendo un partido, estaba haciendo un partido bueno, pero es verdad que aún así estábamos cerca en el marcador, que no nos se marcharon rápido, incluso nos hicieron un break, también tuvimos oportunidades de sacarlo y bueno, a partir de ahí soltar los nervios de la final, de lo que estábamos viviendo y cambió el panorama por completo. Totalmente. Y esa última pelota que le pegas de detrás de la línea y la bola va saliendo, subiendo, hay un momento en el La que he visto ya... alguna vez. sí. Y hay un momento en el que ya sabes que no llega Paco, porque ya la bola es inalcanzable. En ese momento te caes al suelo, ¿qué se te pasa por la cabeza ahí? Que yo no gano un torneo en mi vida, Ale. Por eso te lo pregunto. Bueno, nos hemos cruzado alguna vez también. sí, sí. La verdad que la he visto muchas veces y no tengo el recuerdo de que la bola salió por tres. Pensé que la había pegado bien y se había quedado dentro de la pista. Imagínate, eran Puede ser todo que no como saliera, pero No, no, voló una sí, la he visto barbaridad. 100 veces y la bola salió. Pero que no tengo yo ese recuerdo porque al final está viendo que Paco no llegaba y a partir de ahí, antes de realmente que el punto se terminase, ya vi que habíamos ganado el partido y bueno, que sobre todo las emociones, ¿no? De como has dicho, no empezar bien y ser capaces de darle la vuelta, yo creo que eso multiplica el valor del partido. Para mí, ahora lo hablábamos, decían, joder, pues le han dado el MVP a Ale, ¿por qué no se lo dan a Juan? Porque es verdad que Juan estuvo más estable, pero también es algo a valorar cuando eso solo lo sabe el jugador. El jugador cuando está enganchado con algo, porque te estaban tirando mucho globo y estabas ahí enganchado y de repente terminas el partido ganando con la pegada, que era lo que precisamente te estaban buscando más por arriba, tiene mucho valor, porque eso es justamente lo que has dicho, ¿no? De tenerte fe. Sí, a ver, yo creo que no es nada fácil, ¿no? Bueno, además, creo que al nivel en el que estamos muchas veces eh, no suele ser fácil dar la vuelta a los partidos porque dependes mucho de las sensaciones y no paré de insistir, de creer, de buscar cada vez estar mejor y más enganchado al partido. Yo creo realmente que Juan también era más que merecedor de ese trofeo de MVP, Mm. pero es verdad que creo que mi nivel creció mucho durante el partido y al principio, ya te digo, estábamos cerquita en el marcador y nos hicieron break ahí al final del primer set, pero en cuanto conseguí encontrarme bien conmigo mismo y a sentirme bien en el golpeo de la bola y todo, esas sensaciones, pues la verdad que me hicieron justamente
jugar al mejor nivel, ¿no? Pasé de no encontrar mis sensaciones a jugar a mi mejor nivel. Hablando un poco de las sensaciones, bueno, tu pala es, de hecho, es uno de los motivos por los que estás aquí. Ahora vas a llevar una pala espectacular. La estuve probando con delantero el otro día, con unos colores negros y dorados. ¿Has tenido algo que ver en por qué? ¿Por qué motivos es en esos colores? ¿Y has tenido algo que ver? Pues bueno, yo creo que bueno, en esta ocasión no he estado dentro de los colores, me sorprendieron desde la familia de Adidas y es impresionante, la estoy viendo en este momento, la tengo aquí, me acompaña, la tengo ya preparada porque nos vamos a Marbella ya mañana porque esto no para y bueno, la verdad que con muchas ganas de estrenarla oficialmente, claro. La vas a utilizar, es la Master Edition, así que ¿en qué torneos la vas a utilizar? En los torneos Master, ¿no? Es lo que llevo haciendo ya en varias ocasiones y los torneos Master estamos sacando esta edición limitada que es verdad que es justamente cuando me quiere sorprender, ¿no? Es de la familia y el año pasado me encantó ese negro y verde y este negro y dorado que además viene perfecto para este año, la verdad que con muchas ganas de levantar, Sí. de levantar mucho dorado, ¿no? Este año. Efectivamente. Big been dope on flame, I just switched the lanes. Damn, he did it again, I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything.